Nunca imaginé que en la boda de mi hijo, su nueva esposa humillaría a mi hija frente a todos los invitados. Le regaló un uniforme de empleada doméstica y se burló de mí por limpiar casas. Mi hijo no dijo nada, solo sonrió. Pero esa familia rica y arrogante no sabía con quién se habían metido. Lo que hice después destruyó su imperio y les enseñó que la dignidad no se compra con dinero. ¿Desde qué ciudad me estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y si quieres saber cómo una humilde madre vengó esta humillación, suscríbete y deja tu like para la segunda parte. Nunca imaginé que el día más feliz de mi vida se convertiría en la pesadilla que marcaría el inicio de mi despertar. Había esperado tanto ese momento, la boda de mi hijo Sebastián con Carolina, la mujer que él amaba. Preparé cada detalle con mis propias manos durante meses. Bordé el mantel principal con hilo dorado que compré con mis ahorros. Seleccioné las flores del jardín de mi casa en las afueras de Barcelona, esas rosas blancas que cuidaba como tesoros. Cociné durante días enteros para asegurarme de que todo fuera perfecto. Mis manos olían a romero y tomillo. Mis rodillas dolían de estar arrodillada limpiando cada rincón del salón que habíamos alquilado. Mi hija Lucía, de 19 años, estaba radiante ese día con el vestido azul cielo que habíamos elegido juntas en una pequeña boutique del Raval. Ella siempre había sido mi compañera fiel después de que su padre nos abandonara cuando tenía apenas 5 años. Recordaba esa tarde lluviosa cuando él cerró la puerta y nunca regresó, dejándonos con una nota fría sobre la mesa de la cocina. Criamos a Sebastián juntas, las dos solas contra el mundo, trabajando en lo que fuera necesario para darle la mejor educación posible. Yo limpiaba casas desde el amanecer hasta el anochecer, mis manos agrietadas por el cloro, mis pies hinchados de recorrer calles empedradas de un trabajo a otro. La ceremonia fue hermosa. Lloré de emoción al ver a mi hijo frente al altar. Sus ojos brillaban cuando miró a Carolina, y por un momento solo existía el amor en ese lugar. El sol de la tarde entraba por los vitrales de la capilla, pintando todo de colores cálidos. Pero durante el banquete, cuando todos brindaban y reían, cuando la música llenaba el aire y las copas tintineaban, Carolina se acercó a nuestra mesa con una caja envuelta en papel dorado. Sus tacones resonaban contra el suelo de mármol, cada paso calculado, cada movimiento estudiado. Su sonrisa era demasiado amplia, demasiado brillante. Había algo en sus ojos que no podía descifrar, un brillo que me erizó la piel. «Lucía, querida cuñada», dijo con voz melosa que resonaba por todo el salón, amplificada por el silencio repentino que se había formado. «Tengo un regalo especial para ti». El salón quedó en silencio. Todos los invitados giraron sus cabezas hacia nosotras como girasoles buscando el sol. Pude sentir decenas de miradas clavándose en nuestra mesa, curiosas, expectantes. Mi hija abrió la caja con manos temblorosas. Sus dedos delgados luchaban con el lazo plateado. Cuando levantó el contenido, sentí que el aire abandonaba mis pulmones, que el mundo se detenía en un eje invisible. Era un uniforme de empleada doméstica, completo con delantal y cofia, de esos que se usan para limpiar casas ajenas, el mismo tipo que yo había usado durante 20 años. La risa de Carolina atravesó el silencio como un cuchillo oxidado. «Es que, como tu madre ha trabajado limpiando casas toda la vida, pensé que sería perfecto para ti también. Es lo que mejor saben hacer en tu familia, ¿verdad?». Las palabras cayeron sobre nosotras como piedras arrojadas desde un acantilado. Vi el rostro de Lucía descomponerse lentamente, como una acuarela bajo la lluvia. Sus mejillas se tornaron del color de las amapolas. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentaba contener desesperadamente, mordiéndose el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. Busqué la mirada de Sebastián, esperando que defendiera a su hermana, que dijera algo, lo que fuera, cualquier palabra que restaurara nuestra dignidad. Pero lo que escuché fue peor que el silencio, peor que 1000 insultos. «Maravilloso», dijo mi hijo con una sonrisa torcida, levantando su copa hacia su nueva esposa con un gesto teatral. Esa palabra resonó en mis oídos como una campana funeral, cada sílaba un martillazo en mi corazón. Las risas estallaron por todo el salón. Los invitados de Carolina, sus elegantes amigos de familias acomodadas,
encontraban hilarante la situación. Sus carcajadas eran agudas, hirientes, diseñadas para humillar. Pero en ese momento, algo se quebró dentro de mí y al mismo tiempo, algo más fuerte comenzó a nacer. Tomé la mano de Lucía y salimos de allí con la dignidad que nos quedaba, nuestros pasos firmes a pesar del temblor en las piernas. Ella lloraba en mis brazos mientras caminábamos por las calles de Barcelona, el uniforme aún apretado contra su pecho como si fuera un objeto maldito. Las luces de las farolas comenzaban a encenderse, pintando las aceras de naranja. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué Sebastián no dijo nada? ¿Por qué dejó que nos humillaran así? Sus palabras eran entrecortadas entre sollozos, su voz tan quebrada que me desgarraba el alma. No tenía respuestas, solo podía abrazarla más fuerte, sentir cómo su cuerpo se sacudía contra el mío. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento de l'Eixample, no pude dormir. Las sombras en el techo parecían moverse como fantasmas burlones. Repasaba cada momento, cada sacrificio que había hecho por mis hijos. Recordaba las noches sin cenar para que ellos tuvieran comida, cómo mi estómago rugía mientras los veía comer con apetito, los inviernos usando abrigos rotos con periódicos dentro para mantener el calor, mientras ellos estrenaban ropa nueva para la escuela, las rodillas destrozadas de fregar suelos ajenos, las manchas permanentes en mis manos que ningún jabón podía quitar. Todo para que Sebastián pudiera estudiar en la universidad, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Me levanté y fui a la cocina. Preparé un té de manzanilla con manos temblorosas. La luz del refrigerador iluminaba mi rostro cansado. Podía ver mi reflejo en la ventana. Una mujer de 52 años que parecía tener 60, con arrugas profundas alrededor de los ojos, con el cabello más gris que negro. Pero había algo nuevo en esa mirada, algo que no estaba antes de la boda. No era solo dolor, era determinación, una chispa de fuego que comenzaba a arder. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Sebastián no llamó, no se disculpó. Era como si hubiéramos dejado de existir para él, como si 20 años de sacrificio se hubieran evaporado en una sola noche. Lucía cayó en una tristeza profunda que me aterraba. Dejó de salir, de ver a sus amigas. Pasaba las tardes mirando por la ventana hacia la calle, perdida en pensamientos que no compartía conmigo. Sus ojos, antes tan llenos de vida, se habían vuelto opacos, distantes. Dejó de comer con normalidad, solo picoteaba la comida que le preparaba. Una tarde, mientras organizaba papeles viejos en el armario que chirriaba cada vez que lo abría, encontré las cartas que Sebastián me escribía cuando era niño. Estaban amarillentas, con los bordes doblados, pero la tinta azul aún era legible. Mamá, cuando sea grande, te compraré una casa grande con jardín, y nunca más tendrás que limpiar pisos ajenos. Te prometo que cuidaré de ti y de Lucía siempre. Eres la mejor mamá del mundo. Las palabras me quebraron por dentro. Sentí cómo las lágrimas caían sobre el papel, manchando las letras que había atesorado durante años. ¿Dónde había quedado ese niño que me prometía el mundo? ¿Qué había pasado con sus sueños inocentes? Pero no podía permitirme el lujo de quedarme en el pasado, hundida en la melancolía. Tenía que ser fuerte por Lucía. Tenía que demostrarle que nuestra dignidad no dependía de la opinión de otros, que nuestro valor no se medía por el dinero o el apellido. Sin embargo, cada vez que salía a trabajar, cada vez que entraba en las casas elegantes que limpiaba, las palabras de Carolina resonaban en mi cabeza como un eco cruel. 3 semanas después de la boda, un jueves lluvioso que parecía eterno, recibí una llamada de doña Mercedes, una de las señoras para quien trabajaba hace años. Su voz sonaba indignada, alterada de una manera que nunca había escuchado. Me pidió que fuera a su casa inmediatamente, que necesitaba hablar conmigo de algo urgente. El trayecto en metro se me hizo interminable. Mi mente creaba 1000 escenarios posibles. Cuando llegué, doña Mercedes me recibió con un abrazo inesperado. Ella nunca había sido efusiva conmigo. Nuestra relación era respetuosa, pero distante. Me llevó a la cocina, preparó café en su cafetera italiana, el aroma llenó el espacio entre nosotras. Clara, comenzó, usando mi nombre con una familiaridad nueva. Necesito contarte algo que me tiene indignada.
Sus manos temblaban ligeramente mientras servía el café en tazas de porcelana fina. Me contó que había visto a Carolina en un evento benéfico la noche anterior, en el Hotel Arts. Estaba alardeando con sus amigas sobre cómo había puesto en su lugar a la familia de su esposo. Esas personas necesitan recordar quiénes son, le había dicho Carolina a sus amigas entre risas cristalinas y mordaces, mientras sostenía una copa de champán. No pueden pretender estar a nuestro nivel solo porque mi esposo tuvo la mala suerte de nacer en una familia de limpiadores. Las palabras, repetidas por doña Mercedes, me golpearon como puñetazos. La furia que sentí fue diferente a todo lo que había experimentado antes. No era solo rabia ciega, era una determinación férrea que nacía desde lo más profundo de mi ser, desde un lugar que no sabía que existía. Mis manos se cerraron en puños, las uñas se clavaban en las palmas. «Doña Mercedes», dije con voz firme que me sorprendió a mí misma, «¿conoce usted bien a la familia Santillana?» Algo en mi tono hizo que ella me mirara con atención renovada, con un brillo de curiosidad en sus ojos grises. «Conozco lo suficiente», respondió lentamente. «He estado en sus círculos durante años. Sé que no son lo que aparentan ser. Hay rumores, Clara, rumores sobre negocios turbios, sobre cómo realmente construyeron su fortuna». Se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. «Si quieres saber más, conozco personas que podrían ayudarte. Personas que han sido lastimadas por esa familia y estarían dispuestas a hablar». Esa noche, mientras Lucía dormía inquieta en su habitación, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. No permitiría que nos siguieran humillando, no dejaría que mi hija creciera creyendo que su valor dependía de la opinión de personas crueles y superficiales. Saqué un cuaderno viejo y comencé a escribir nombres, contactos, todo lo que doña Mercedes me había mencionado. La lluvia golpeaba contra la ventana, creando un ritmo constante que acompañaba mis pensamientos. Era el comienzo de algo, podía sentirlo en mis huesos, en cada fibra de mi ser. Empecé a investigar con una dedicación que rayaba en la obsesión. Llamé a antiguas clientas, pregunté discretamente sobre la familia de Carolina en cada casa donde trabajaba. Descubrí que los Santillana, apellido que ella llevaba con tanto orgullo como una corona invisible, no eran tan impecables como aparentaban. Cada conversación me daba una pieza más del rompecabezas. Cada fragmento de información agregaba una capa más a la historia real detrás de la fachada perfecta. La madre de Carolina, doña Estela Santillana, era una mujer temida en ciertos círculos. Alta, delgada, siempre vestida de diseñadores caros, con una expresión de superioridad permanente en el rostro. Había construido su fortuna gracias a herencias dudosas de tíos lejanos que morían en circunstancias convenientes, y negocios cuestionables con contratos municipales que siempre caían misteriosamente en sus manos. Las licitaciones públicas parecían estar escritas específicamente para favorecer a sus empresas. Me reuní con Rosa, una antigua empleada de la Casa Santillana que había sido despedida injustamente 2 años atrás. Nos encontramos en un café del barrio gótico, uno de esos lugares pequeños con paredes de piedra antigua y luces tenues. Rosa era una mujer de unos 40 años, con el cabello negro recogido en una cola, y cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que nunca nadie me creería, susurró mientras removía su café nerviosamente. En ese café que olía a canela y café recién molido, Rosa me contó historias que helaban la sangre. Cómo trataban al personal de servicio como si fueran invisibles, los insultos constantes que lanzaban sin remordimiento, los salarios que retenían por semanas usando excusas absurdas. Carolina aprendió de su madre, me dijo Rosa con amargura grabada en cada arruga alrededor de su boca. Para ellas, las personas como nosotras, no somos humanas, somos herramientas desechables que se usan y se tiran. Me contó sobre empleadas que habían sufrido acoso, sobre documentos que desaparecían convenientemente, sobre amenazas veladas a quien osara quejarse. «¿Por qué nunca denunciaste?», le pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Rosa bajó la mirada hacia su taza. Sus dedos trazaban círculos invisibles en la superficie de la mesa. «Porque tienen poder, Clara. Tienen conexiones.
La última empleada que intentó denunciarlos terminó sin poder conseguir trabajo en toda Barcelona. Las llamadas se hacían antes de que ella llegara a las entrevistas. Destruyen reputaciones como quien aplasta una hormiga. Pero lo más revelador llegó cuando hablé con Javier, el contador que había trabajado para la empresa familiar de los Santillana durante 15 años. Doña Mercedes me había dado su contacto, asegurándome que era un hombre de honor. Estaba retirado, vivía en un modesto apartamento en Gracia, rodeado de libros y plantas que cuidaba con esmero. Cuando le expliqué mi situación en su pequeña sala de estar, su rostro se oscureció como si una nube hubiera pasado sobre el sol. Sus manos, manchadas por la edad, se cerraron en puños sobre sus rodillas. Esa familia ha destruido vidas, Clara, me confesó con voz ronca llena de culpa. He guardado documentos durante años, copias de todo, pruebas de irregularidades fiscales que harían temblar a cualquier inspector, de contratos fraudulentos con el ayuntamiento, de sobornos disfrazados de donaciones benéficas. Me llevó a su estudio, una habitación pequeña con un escritorio de madera vieja y archivadores que ocupaban toda una pared. Abrió uno de ellos y sacó carpetas llenas de papeles, facturas, correos electrónicos impresos, hojas de cálculo con números que contaban historias de codicia y corrupción. Nunca tuve el valor de hacer algo, admitió con vergüenza que hacía su voz casi inaudible, mirándome con ojos húmedos. Pero si usted está dispuesta, yo la ayudaré. He esperado durante años que alguien tuviera el coraje de enfrentarlos. En ese momento, mientras sostenía esas carpetas que pesaban como plomo en mis manos, supe que había encontrado mi arma. No era violencia, no era venganza ciega, era verdad. Y la verdad, cuando se expone a la luz correcta, puede ser más poderosa que cualquier fortuna. Durante 2 meses, trabajé en secreto con una intensidad que me consumía. Cada noche, después de mis jornadas de limpieza que me dejaban exhausta, estudiaba los documentos que Javier me había dado. Mi mesa de la cocina se transformó en una oficina improvisada, cubierta de papeles que organizaba en montones según su importancia. La lámpara vieja parpadeaba ocasionalmente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Aprendí sobre leyes fiscales que nunca imaginé entender, sobre contratos públicos y sus requisitos legales, sobre todas las formas sutiles y no tan sutiles en que los Santillana habían engañado al sistema durante años. Usaba colores diferentes para marcar los documentos: rojo para las irregularidades graves, amarillo para las sospechosas, verde para las que necesitaban más investigación. Mis ojos ardían por la falta de sueño, mi espalda protestaba por las horas inclinadas sobre los papeles, pero cada nueva conexión que hacía, cada patrón que descubría, alimentaba mi determinación. Lucía notó el cambio en mí. Veía las luces encendidas hasta la madrugada cuando se levantaba al baño. Me veía con papeles y más papeles esparcidos por la mesa, con anotaciones en los márgenes, con flechas conectando información. «Mamá, ¿qué haces?», me preguntaba con preocupación grabada en su frente, sus ojos buscando los míos para encontrar respuestas. Al principio, intentaba ocultar los documentos, pero una noche decidí ser honesta con ella. «Recuperando nuestra dignidad, hija», le respondía mientras le mostraba algunos papeles, explicándole lo que había descubierto. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de tristeza a algo diferente, algo que se parecía a la esperanza. «¿De verdad crees que podemos hacer algo contra ellos?», preguntó Lucía una noche, sentándose a mi lado en la mesa. Sus dedos trazaban las líneas de texto en uno de los documentos. «No lo creo, lo sé», respondí con una convicción que sentía hasta en los huesos. Le expliqué mi plan, cómo cada pieza de evidencia se conectaba con la siguiente, formando una cadena inquebrantable de pruebas. Por primera vez en semanas, vi un destello de mi hija real, la que reía y soñaba, regresar a esos ojos que tanto amaba. También contacté a un abogado, Fernando Ruiz, el hijo de una de mis antiguas clientas. Había crecido viendo cómo su madre me trataba con respeto. Recordaba las veces que yo le había ayudado con sus tareas de matemáticas cuando él era niño y su madre trabajaba hasta tarde. Ahora era un abogado de prestigio, con su propio despacho en el centro de Barcelona. Pero cuando le llamé, aceptó verme inmediatamente.
Su oficina era moderna, con ventanas grandes que daban a Paseo de Gracia, pero me recibió con un abrazo cálido que disolvió mi nerviosismo. Cuando le conté mi historia completa, sin omitir ningún detalle humillante, sus ojos se llenaron de indignación. Se quitó las gafas, las limpió con movimientos lentos mientras procesaba todo lo que le había dicho. «Esto no se quedará así, Clara», me prometió con voz firme, golpeando suavemente su escritorio con el puño. «Y no te cobraré ni un euro. Esto lo hago porque es justo, porque esa familia necesita responder por sus acciones». Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que necesitaba. Juntos preparamos una estrategia meticulosa durante semanas. No se trataba solo de venganza, me repetía Fernando constantemente. Se trataba de justicia, de exponer la verdadera naturaleza de esa familia que se creía intocable. Organizamos los documentos, verificamos cada dato, consultamos con expertos en derecho fiscal y contratos públicos. Fernando traía colegas de confianza que revisaban la documentación con ojos expertos y cada uno confirmaba lo mismo. Era un caso sólido, irrefutable. Pero necesitábamos el momento perfecto para actuar, el momento en que el impacto sería máximo y ellos no tendrían tiempo de reaccionar. El momento llegó 3 meses después de la boda, cuando las heridas aún estaban frescas, pero mi plan estaba perfectamente afilado. Los Santillana organizaron una gala benéfica en uno de los hoteles más lujosos de Barcelona, el Majestic, un evento al que asistirían políticos locales, empresarios importantes, toda la alta sociedad catalana vestida con sus mejores galas. Las invitaciones habían sido enviadas en papel grueso con letras doradas, cada una valía más que lo que yo ganaba en una semana. Carolina y Sebastián estarían allí. Por supuesto, luciendo su felicidad perfecta ante las cámaras que no faltarían. Había visto fotos en las redes sociales de los preparativos. El vestido de Carolina era de un diseñador italiano. Mi hijo llevaba un smoking que probablemente le había costado más que nuestro alquiler mensual. La ironía era cruel. Estaban celebrando una gala benéfica mientras trataban a las personas como yo con desprecio absoluto. Fernando y yo nos reunimos esa tarde en su oficina. Sobre su escritorio había sobres manila, cada uno cuidadosamente etiquetado y sellado, conteniendo copias de todos los documentos que Javier había guardado durante años. «¿Estás segura de esto, Clara?», me preguntó Fernando por última vez, su mano sobre mi hombro. «No hay vuelta atrás una vez que se envíen estos sobres. La tormenta que va a desatarse será implacable». Lo miré a los ojos. Pensé en Lucía llorando con ese uniforme contra su pecho, en Sebastián diciendo «maravilloso» mientras nos humillaban, en años de sacrificio ignorados en un instante. «Nunca he estado más segura de algo en mi vida», respondí. Esa noche, mientras ellos brindaban y sonreían en el salón de baile del hotel, rodeados de arreglos florales que costaban fortunas y copas de cristal que tintineaban como campanillas, varios periodistas de investigación recibieron sobres anónimos. Cada sobre contenía copias meticulosamente organizadas de documentos fiscales irregulares, contratos municipales sospechosos, correos electrónicos comprometedores, todo presentado con un índice detallado que hacía imposible ignorar las implicaciones. La información llegó también a las autoridades fiscales, a la oficina del ayuntamiento, a la agencia tributaria, a cada lugar donde pudiera hacer impacto real. Fernando había coordinado todo con precisión militar, asegurándose de que los sobres llegaran simultáneamente, para que no hubiera tiempo de controlar el daño, de hacer llamadas, de usar conexiones para enterrar la verdad. En el mundo digital, copias de los documentos más reveladores comenzaron a circular en sitios web de periodismo de investigación conocidos por su integridad. Yo estaba en casa esa noche con Lucía, las dos sentadas en el sofá, incapaces de ver televisión o hacer nada productivo. Simplemente esperábamos, tomadas de la mano, compartiendo un silencio cargado de anticipación. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. A las 11 de la noche, Fernando llamó. «Ya está hecho», dijo simplemente. «Los periodistas ya están verificando la información. Para mañana, esto será noticia en todos lados». Colgué el teléfono y abracé a Lucía, ambas llorando, pero esta vez no eran lágrimas de dolor.
La mañana siguiente amaneció gris, con nubes bajas que prometían lluvia. Encendí mi teléfono y lo primero que vi fueron las notificaciones, decenas de ellas. Los titulares explotaban en cada periódico digital, en cada sitio de noticias. Familia santillana bajo investigación por fraude fiscal y contratos irregulares, proclamaba El País con letras grandes. Décadas de irregularidades salen a la luz en caso Santillana, decía La Vanguardia. Contratos municipales cuestionables vinculados a empresa de Estela Santillana, reportaba el periódico con detalles específicos que hacían imposible ignorar la gravedad de las acusaciones. Me preparé un café. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo hacía. Lucía salió de su habitación, su cabello revuelto, y sin decir palabra se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. Leímos juntas cada artículo, cada revelación. Los periodistas habían hecho su trabajo magníficamente, habían verificado cada documento, habían encontrado fuentes adicionales, habían construido una narrativa irrefutable de corrupción y abuso de poder que se extendía por décadas. El teléfono de doña Estela no paraba de sonar, según reportaban los periodistas, que ahora acampaban frente a su mansión en Pedralbes. Las cámaras captaban su rostro desencajado cuando salió brevemente para entrar a un coche con vidrios polarizados, su habitual expresión de superioridad reemplazada por pánico evidente. Los reporteros gritaban preguntas que ella ignoraba. Su abogado intentaba crear un perímetro de protección, pero las preguntas seguían llegando como olas implacables. Las acciones de su empresa, que cotizaba en la Bolsa de Madrid, caían en picada. Los inversores vendían desesperadamente, creando una espiral descendente que borraba años de ganancias en cuestión de horas. Los socios comerciales comenzaban a distanciarse públicamente, emitiendo comunicados donde expresaban su sorpresa y preocupación por las alegaciones. Políticos que habían asistido a sus eventos ahora negaban tener relaciones cercanas con la familia. Sus portavoces trabajaban horas extras para controlar el daño a sus propias reputaciones. Y en medio de todo ese caos que observaba desde mi modesto apartamento, yo permanecí en silencio, observando desde la distancia cómo su mundo perfecto se desmoronaba piedra por piedra. No sentía la satisfacción salvaje que había imaginado, sino algo más profundo y complejo, un sentido de justicia restaurada, de equilibrio devuelto al universo. Cada noticia nueva era como una validación de lo que siempre supe, que la dignidad no se compra con dinero, que la verdad eventualmente sale a la luz, sin importar cuánto poder creas tener. Fernando llamó varias veces durante el día, actualizándome sobre nuevos desarrollos. La Fiscalía había abierto una investigación formal. Las autoridades tributarias estaban examinando años de declaraciones fiscales. El ayuntamiento había suspendido todos los contratos activos con las empresas Santillana mientras se investigaban las irregularidades en las licitaciones. «Hiciste algo extraordinario, Clara», me dijo Fernando con admiración genuina en su voz. «Le diste voz a todas las personas que fueron pisoteadas por esa familia durante años». Pero yo sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir, porque en algún momento mi hijo tendría que enfrentar la realidad de lo que había permitido, de la familia a la que se había unido, de las decisiones que había tomado. Y cuando ese momento llegara, tendría que estar lista para lo que fuera que viniera después. Sebastián apareció en mi puerta 2 semanas después del estallido del escándalo. Era un domingo por la tarde. La luz otoñal entraba oblicuamente por las ventanas de nuestro edificio. Lucía estaba visitando a una amiga, así que estaba sola cuando escuché los golpes en la puerta. Golpes suaves, casi tímidos, muy diferentes de su llamada habitual. Cuando abrí, casi no lo reconocí. Mi hijo, siempre tan cuidado en su apariencia, lucía demacrado. Tenía ojeras profundas como moretones bajo sus ojos, el traje arrugado, como si hubiera dormido con él puesto, la barba de varios días sin afeitar. Pero lo que más me impactó fue su mirada. Había perdido ese brillo de arrogancia que había adquirido desde que conoció a Carolina, reemplazado por algo que se parecía peligrosamente al miedo. «Mamá», susurró con voz quebrada, sus labios temblando ligeramente. Llevaba las manos en los bolsillos, los hombros caídos. Pero levanté mi mano deteniéndolo antes de que pudiera decir más.
un gesto que aprendí en los años de establecer límites con clientes difíciles. No iba a hacer esto fácil para él. ¿Vienes a pedir ayuda o a pedir perdón?, le pregunté con voz más fría de lo que había usado con él en toda su vida. Mis palabras flotaron en el aire entre nosotros como cristales afilados. El silencio fue su respuesta inicial. Vi cómo luchaba con las palabras, cómo abría la boca y la cerraba sin saber qué decir. Sus ojos se movían de un lado a otro, incapaz de sostener mi mirada. Finalmente, las palabras salieron en un torrente desesperado. Carolina está desesperada, mamá. Su familia está destruida. Los abogados dicen que podría haber consecuencias legales serias. Estamos perdiendo todo. El apartamento que nos regalaron sus padres tendrá que venderse. Mi trabajo en la empresa familiar está en peligro. No sé qué hacer. Las palabras que salieron de mi boca me sorprendieron incluso a mí misma por su dureza, pero sabía que eran necesarias. Deberías haberlo pensado antes de permitir que humillaran a tu hermana en tu propia boda. Antes de olvidar quién te crió, quién se sacrificó cada día para que pudieras tener lo que yo nunca tuve, quién estuvo ahí cuando nadie más lo estaba. Mi voz se elevó ligeramente, años de emociones contenidas encontrando finalmente su salida. Antes de decir maravilloso, mientras tu hermana lloraba, Sebastián. Esa palabra, esa maldita palabra, ¿sabes cuántas veces la he escuchado en mi cabeza desde entonces? Vi cómo mis palabras lo golpeaban físicamente, cómo se encogía con cada frase. Se dejó caer contra el marco de la puerta. Sus piernas parecían incapaces de sostenerlo. Fui un cobarde, admitió finalmente. Su voz apenas un susurro ahogado. Tenía miedo de contradecir a Carolina, de parecer débil frente a su familia. Me dejé absorber por ese mundo de apariencias y dinero. Me olvidé de quién era, de dónde venía. Cada día me decía a mí mismo que lo compensaría después, que encontraría la forma de hacerlo bien, pero el después nunca llegaba. Y cuando llegó ese momento en la boda, cuando debí defenderlas, me congelé. Me odio por eso, mamá. Me odio cada segundo desde entonces. Pero mi corazón de madre, ese corazón que había estado roto y enojado, no podía permanecer completamente cerrado ante su dolor genuino. Vi en sus ojos algo que no había visto en meses. El niño que alguna vez fue. Ese niño que me abrazaba cuando tenía pesadillas, que me traía flores silvestres del parque, que me prometía cuidarme siempre. Ese niño estaba ahí, enterrado bajo capas de decisiones equivocadas, asustado y perdido. «Si quieres mi ayuda», le dije finalmente después de un largo silencio, mi voz más suave pero aún firme. «Tendrás que ganártela de verdad, Sebastián. No con palabras bonitas o promesas vacías. Primero, le pedirás perdón a Lucía de rodillas si es necesario. Y tiene que ser genuino. Ella sabrá si estás actuando. Segundo, te alejarás de esa familia tóxica que te convirtió en alguien que no reconozco. Y tercero, recordarás de dónde vienes y nunca, nunca más te avergonzarás de ello. Nuestro trabajo honesto vale más que todo el dinero sucio de los Santillana». Lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño pequeño, que se había caído de su bicicleta y se había raspado las rodillas. Se arrodilló frente a mí, ahí mismo en el pasillo, y me pidió perdón una y otra vez, sus palabras mezcladas con sollozos que salían desde lo más profundo de su ser. Lo abracé finalmente, sintiendo cómo su cuerpo se sacudía contra el mío, pero sabía que esto era solo el comienzo de un camino largo y difícil. La reconciliación con Lucía fue mucho más difícil de lo que Sebastián había anticipado. Mi hija guardaba un dolor profundo, una herida que había infectado su autoestima, su confianza en las personas que amaba. Cuando le dije que su hermano quería hablar con ella, su rostro se endureció inmediatamente. Sus labios formaron una línea tensa. «No quiero verlo», dijo rotundamente, cruzando los brazos sobre su pecho. «No después de lo que hizo. No después de cómo nos miró mientras nos reíamos en nuestra cara». Pasaron 3 días antes de que aceptara escucharlo. Le pedí que al menos le diera la oportunidad de intentarlo, no por él, sino por ella misma, para poder cerrar ese capítulo o abrirlo de nuevo, pero desde un lugar de poder, no de victimización. Finalmente accedió, pero estableció las condiciones. Sería en casa,
Yo estaría presente, y si en cualquier momento quería que se fuera, él se iría sin discutir. Cuando Sebastián llegó, traía consigo el uniforme de empleada doméstica que Carolina había regalado. Lo había guardado todo este tiempo, doblado cuidadosamente, aunque manchado por las lágrimas de esa noche terrible. Se arrodilló frente a Lucía en nuestra pequeña sala, sus rodillas contra el suelo de baldosas frías, y le extendió el uniforme. «Esto nunca debió existir», comenzó con voz temblorosa, «pero ahora voy a convertirlo en algo diferente». Frente a nosotras, rasgó el uniforme en pedazos, cada desgarro acompañado de palabras. «Rompo el dolor que te causé», decía mientras rasgaba el delantal. «Rompo mi cobardía», continuaba mientras destrozaba la cofia. «Rompo la vergüenza que te hice sentir», concluía mientras el uniforme quedaba reducido a tiras de tela sobre el suelo. Lucía lo miraba con ojos grandes, lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «No espero que me perdones ahora», dijo Sebastián, su voz quebrándose. «Ni siquiera espero que me perdones algún día, pero necesitas saber que lo que hice, lo que permití, es lo peor que he hecho en mi vida. Tú, que siempre me cuidaste cuando mamá trabajaba hasta tarde, que me ayudabas con mis tareas, que compartías tu comida conmigo cuando teníamos poco. Tú, que me defendías en el colegio cuando otros niños se burlaban de nuestros zapatos gastados. Traicioné todo eso por encajar en un mundo que nunca fue el mío, por impresionar a personas que no valen ni una fracción de lo que tú vales». Lucía permaneció en silencio durante largos minutos que se sintieron eternos. Yo contenía la respiración, sin saber qué pasaría. Finalmente habló, su voz más fuerte de lo que había sido en meses. «No te perdono todavía. No sé si algún día pueda, pero te voy a dar la oportunidad de demostrarte que has cambiado. No con palabras, Sebastián, sino con acciones, todos los días, durante todo el tiempo que sea necesario». Sebastián tuvo que trabajar durante meses para reconstruir esa relación. Pequeños gestos constantes que mostraban que realmente había cambiado. Aparecía cada semana, a veces solo para tomar café, otras veces para ayudarla con tareas de la universidad, donde había finalmente retomado sus estudios. Le traía libros que pensaba que le gustarían. Recordaba fechas importantes. Le enviaba mensajes de apoyo antes de sus exámenes. Nunca presionaba, nunca esperaba respuestas efusivas, simplemente estaba presente de una manera que no había estado en años. Mientras tanto, el mundo de los Santillana continuaba desmoronándose de formas que ni siquiera yo había anticipado. Carolina, quien había sido la reina de su círculo social, se encontró repentinamente aislada. Sus amigas, esas mismas que habían reído con ella durante la humillación en la boda, ahora evitaban sus llamadas. Las invitaciones a eventos se secaron como ríos en verano. Las puertas que antes se abrían automáticamente para ella ahora permanecían cerradas. A través de Rosa, quien mantenía contacto con otras empleadas del servicio que trabajaban en casas de la alta sociedad, me enteraba de los detalles. Carolina había intentado almorzar en su restaurante favorito, un lugar elegante en el Eixample donde antes la trataban como realeza. El maitre, con una sonrisa educada pero fría, le informó que todas las mesas estaban reservadas, aunque el comedor estaba claramente medio vacío. La humillación en su rostro, según me contaron, fue evidente. Doña Estela, por su parte, enfrentaba consecuencias mucho más graves. Las investigaciones revelaban capas sobre capas de irregularidades. Cada día traía nuevas revelaciones, cuentas en paraísos fiscales, facturas falsas, contratos amañados con empresas fantasma. Los abogados defensores trabajaban sin descanso, pero había demasiadas pruebas, demasiados testigos que ahora se sentían seguros para hablar. Rosa y otras exempleadas testificaron sobre las condiciones laborales, sobre salarios no pagados, sobre abusos sistemáticos. Una tarde, Fernando me llamó con noticias sorprendentes. «Clara, necesitas ver esto», dijo con urgencia en su voz. Me envió un enlace a un artículo donde Carolina había concedido una entrevista a un periódico sensacionalista. En ella se presentaba como víctima, alegando que había sido engañada por su familia sobre el origen de su fortuna, que ella era inocente de todo. Pero lo que realmente me impactó fueron sus palabras sobre nosotros.
Admito que fui inmadura en la boda. No entendía el valor del trabajo honesto. Mi educación estuvo llena de privilegios que me cegaron a la realidad de la mayoría de las personas. Las palabras sonaban calculadas, escritas probablemente por un consultor de relaciones públicas intentando salvar lo que quedaba de su imagen. Pero había algo ahí, una pequeña semilla de reconocimiento, aunque rodeada de justificaciones y excusas. No era suficiente, ni cerca de ser suficiente, pero era algo. Sebastián vino a verme después de que esa entrevista se publicara. Dejé a Carolina, anunció sin preámbulo cuando abrí la puerta. Sus ojos estaban rojos, pero había una claridad en ellos que no había visto en mucho tiempo. No puedo seguir con alguien que solo se arrepiente cuando le conviene, cuando su mundo se está derrumbando. Necesito a alguien que entienda de dónde vengo, que respete el sacrificio que hiciste por nosotros. Carolina nunca será esa persona. La separación fue rápida, sin mucho drama. Carolina regresó con su familia, que ahora vivía en una casa mucho más modesta en las afueras de Barcelona, su mansión de Pedralbes embargada como parte de las investigaciones. Los rumores decían que doña Estela había envejecido 10 años en 3 meses, que su cabello se había vuelto completamente blanco, que sus manos temblaban constantemente por el estrés. Con el tiempo, la verdad completa salió a la luz en los tribunales. Las audiencias fueron públicas, transmitidas por varios medios que seguían el caso con fascinación. Fernando me invitó a asistir a algunas de ellas, pero inicialmente rechacé. No necesitaba ver a doña Estela en el banquillo de los acusados para sentir que se hacía justicia. Pero Lucía quería ir, y decidí acompañarla. La sala del tribunal era imponente, con techos altos y paredes de madera oscura que amplificaban cada palabra. Doña Estela Santillana, quien siempre había sido la imagen de la elegancia y el control, lucía diminuta en su silla. Su abogado, uno de los más caros de Barcelona, hacía lo posible por construir una defensa, pero los documentos, los testimonios, las pruebas, eran abrumadores. Cuando Rosa subió al estrado para testificar, su voz temblaba al principio, pero se fue fortaleciendo con cada palabra. Describió años de abuso laboral, de salarios retenidos arbitrariamente, de insultos constantes. Nos trataban como si fuéramos menos que humanos, dijo mirando directamente a doña Estela, quien evitaba su mirada. Y cuando alguien se quejaba, usaban sus conexiones para asegurarse de que esa persona nunca volviera a trabajar en Barcelona. Javier, el contador, también testificó. Sus manos temblaban mientras señalaba documentos proyectados en una pantalla grande, explicando con voz firme cómo había sido forzado a falsificar registros, cómo le habían amenazado con arruinar su carrera si no cooperaba. Guardé copias de todo, explicó, porque sabía que algún día alguien tendría el valor de hacer lo correcto. Viví con esa culpa durante años, sabiendo que era cómplice de algo profundamente incorrecto. Las autoridades confirmaron las irregularidades tras meses de investigación exhaustiva. Hubo multas millonarias que dejaron a la familia Santillana en bancarrota efectiva. Varios contratos fueron anulados. Empresas municipales tuvieron que revisar décadas de licitaciones. Algunos funcionarios del ayuntamiento que habían recibido favores de los Santillana también enfrentaron consecuencias, renuncias forzadas, investigaciones separadas. Sentada en esa sala del tribunal, con Lucía a mi lado apretando mi mano, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No era alegría por el sufrimiento ajeno, sino un profundo sentido de cierre. Yo, la humilde mujer que limpiaba casas ajenas, la que había sido despreciada y ridiculizada públicamente, había demostrado que la dignidad no se compra con dinero ni se pierde por el trabajo honesto. Después de una de las audiencias, mientras salíamos del edificio del tribunal, un periodista se acercó a mí. ¿Es usted Clara Mendoza?, preguntó con respeto en su voz. Asentí, sorprendida de que supiera mi nombre. Ha escuchado que algunas personas la llaman la voz de los sin voz, por haber expuesto este caso. ¿Tiene algo que decir? Me detuve. Pensé cuidadosamente mis palabras. Solo que el trabajo honesto siempre tiene más valor que el dinero mal habido. Y que nadie, sin importar cuánto poder tenga, está por encima de la verdad. Esa noche, mi declaración apareció en varios periódicos.
Recibí mensajes de personas que habían trabajado como empleadas domésticas, como jardineros, como choferes, agradeciéndome por darles voz, por demostrar que sus vidas y su dignidad importaban. No lo había hecho por fama o reconocimiento, pero sentir ese apoyo me llenó de una calidez que no esperaba. Lucía volvió a sonreír, y no eran sonrisas forzadas para tranquilizarme, sino sonrisas genuinas que iluminaban toda su cara. Retomó sus estudios en la universidad con una determinación renovada, eligiendo derecho laboral como su especialización. «Quiero defender a personas como tú, mamá», me explicó una noche mientras estudiaba en la mesa de la cocina. «Quiero asegurarme de que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos nosotras». Fernando, impresionado por su pasión y su historia personal, le ofreció trabajar como asistente legal en su bufete mientras completaba sus estudios. Era un trabajo a medio tiempo que le permitía asistir a clases, pero que le daba experiencia real en casos de derecho laboral. La vi florecer en ese ambiente, su confianza creciendo con cada caso en el que trabajaba, cada cliente al que ayudaba. Una tarde llegó a casa particularmente emocionada. «Mamá, ¿recuerdas a Rosa?», preguntó con ojos brillantes. Asentí. ¿Cómo podría olvidarla? Ganamos su caso contra los Santillana por despido injustificado y salarios retenidos. Le van a tener que pagar todo lo que le deben más daños y perjuicios. Lloró cuando le dimos la noticia. Dijo que pensó que nunca vería justicia. Sebastián también estaba reconstruyendo su vida, pero de una manera más humilde y más auténtica. Dejó el trabajo en la empresa de los Santillana, que de todos modos estaba colapsando. Encontró empleo en una pequeña empresa de consultoría, ganando mucho menos de lo que solía ganar, pero trabajando con personas que valoraban la honestidad sobre las apariencias. Se mudó a un apartamento modesto, no muy lejos del nuestro, y comenzó a visitarnos regularmente. La relación entre Sebastián y Lucía se sanaba lentamente, como una herida profunda que requiere tiempo y cuidado constante. No era lo que fue antes, probablemente nunca volvería a serlo, pero había algo nuevo creciendo entre ellos, un respeto mutuo forjado en el fuego de la adversidad y el reconocimiento de errores pasados. Los veía reír juntos ocasionalmente, y cada risa era una victoria pequeña pero significativa. Una tarde de domingo, decidimos cocinar juntos en mi apartamento, los tres. Era algo que solíamos hacer cuando eran niños, antes de que la vida se complicara. Sebastián pelaba papas, Lucía preparaba la ensalada y yo cocinaba mi especialidad, paella, la misma que solía preparar con los ingredientes más baratos que encontraba, pero que ellos siempre devoraban con apetito. El apartamento se llenó de aromas familiares, de risas contenidas, de conversaciones sobre cosas cotidianas. ¿Recuerdan cuando Sebastián intentó hacer paella solo y casi incendia la cocina?, preguntó Lucía con una sonrisa traviesa. Sebastián se rió, un sonido que no había escuchado en meses. Tenía 12 años y quería sorprenderte para tu cumpleaños, mamá. El arroz quedó tan duro que podríamos haberlo usado como proyectiles. Reímos juntos, y en ese momento sentí que quizás, solo quizás, habíamos encontrado nuestro camino de regreso el uno al otro. Pero sabía que el verdadero cambio no era solo en mi familia. Era en cómo nos veíamos a nosotros mismos. Había pasado años definida por mi trabajo, por mi situación económica, por las limitaciones que otros ponían sobre mí. Ahora, cuando me miraba en el espejo, veía a una mujer que había enfrentado a los poderosos y había ganado, no con dinero o conexiones, sino con verdad y determinación. Era una sensación embriagadora y liberadora. 6 meses después del inicio del escándalo, llegó el día del veredicto final en el caso principal contra doña Estela Santillana. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas de todos los medios importantes se agolpaban en las bancas, sus cámaras listas para capturar cada momento histórico. Fernando me había guardado un asiento en primera fila, junto a Lucía y Sebastián. Los tres íbamos tomados de la mano, una cadena humana de apoyo mutuo. Cuando la jueza entró, el silencio fue absoluto. Era una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño impecable. Sus ojos detrás de gafas de montura oscura irradiaban una seriedad que imponía respeto.
Doña Estela estaba sentada en el banquillo de los acusados, flanqueada por sus abogados. Por primera vez la vi realmente, no como la figura poderosa e intimidante que había sido, sino como una mujer mayor, derrotada, enfrentando las consecuencias de décadas de decisiones equivocadas. La jueza comenzó a leer el veredicto. Su voz clara y firme resonaba en la sala. En el caso del Estado contra Estela María Santillana Cortés, este tribunal encuentra a la acusada culpable de fraude fiscal en primer grado, de malversación de fondos públicos, de conspiración para cometer fraude en licitaciones públicas. La lista continuaba. Cada cargo una validación de todo lo que habíamos expuesto. Con cada palabra, sentía que un peso se levantaba de mis hombros, un peso que había cargado desde aquella noche terrible de la boda. Cuando la jueza anunció la sentencia, una significativa multa que consumiría todo lo que quedaba de la fortuna santillana, más años de libertad condicional con restricciones severas. Doña Estela se desplomó en su silla. No lloró, pero su rostro mostraba una derrota total, absoluta. Carolina, quien estaba sentada en la parte de atrás de la sala, cubrió su rostro con las manos. Por un momento sentí una punzada de compasión, pero la sofocó rápidamente el recuerdo de todas las vidas que habían arruinado, de todas las personas que habían pisoteado en su camino hacia la cima. Pero la verdadera revelación, el momento que cambiaría todo definitivamente, vino después. Cuando salíamos del tribunal, rodeados por periodistas que gritaban preguntas, una mujer mayor se acercó a mí. Tenía el cabello blanco, rostro surcado por arrugas profundas y ojos que habían visto mucho sufrimiento. ¿Es usted Clara Mendoza?, preguntó con voz suave pero firme. Asentí, confundida. Mi nombre es Pilar, dijo, tomando mis manos entre las suyas, que temblaban ligeramente. Trabajé para los Santillana hace 30 años. Me despidieron cuando quedé embarazada, sin indemnización, sin nada. Intenté denunciarlos, pero tenían demasiado poder. Destruyeron mi reputación, hicieron que fuera imposible conseguir trabajo. Crié a mi hija sola, en la pobreza, mientras ellos vivían en sus mansiones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pensé que nunca vería justicia en mi vida, pero usted lo hizo posible. No solo para mí, sino para todas nosotras. Las invisibles, las olvidadas, las que fuimos tratadas como basura. Nos abrazamos. Dos mujeres que habían compartido experiencias similares, separadas por décadas, pero unidas por la misma lucha. Alrededor de nosotras, otras mujeres comenzaron a acercarse, ex empleadas de los Santillana, mujeres que habían sufrido abusos similares. Era como si mi acción hubiera abierto una compuerta, dándoles el valor para hablar, para reclamar su propia dignidad. Ese momento, rodeada por esas mujeres valientes, fue cuando realmente entendí la magnitud de lo que habíamos logrado. No era solo sobre mi familia, nunca lo había sido realmente. Era sobre todas nosotras, sobre reclamar nuestro valor en una sociedad que a menudo nos trataba como desechables. Un año después de aquella boda que cambió nuestras vidas para siempre, celebramos una reunión en mi pequeño apartamento. No era nada elegante ni sofisticado, pero estaba lleno de amor verdadero, de risas genuinas, de conexiones reales. Rosa estaba ahí con su hija, quien había recibido una beca universitaria gracias al dinero del acuerdo legal. Javier vino con su esposa, finalmente en paz después de años cargando con culpa. Fernando trajo a su madre, mi antigua clienta, quien me abrazó con lágrimas en los ojos. Sebastián llegó con flores silvestres que había recogido del mismo parque donde solía jugar de niño. Como en los viejos tiempos, dijo con una sonrisa tímida al entregármelas. Lucía había cocinado su primer paella, siguiendo mi receta meticulosamente. No quedó perfecta, el arroz estaba ligeramente pasado, pero la comimos con alegría porque estaba hecha con amor, con el deseo de honrar nuestras tradiciones. Durante la cena, compartimos historias y planes para el futuro. Lucía nos contó sobre un caso importante en el que estaba trabajando, defendiendo a un grupo de empleadas domésticas que habían sido explotadas. «Van a ganar», dijo Fernando con orgullo paternal. «Lucía tiene un talento natural para esto. Y lo más importante, tiene pasión,
Tiene la convicción de alguien que ha vivido en carne propia la injusticia. Mi hija sonrió, esa sonrisa que creí que había perdido para siempre en aquella boda terrible. Sebastián anunció que había sido aceptado en un programa de maestría en trabajo social. Quiero ayudar a familias como la nuestra, explicó con voz emocionada, familias que luchan día a día, que hacen sacrificios imposibles por sus hijos. Quiero ser el apoyo que a veces nos faltó. Lo miré con orgullo, viendo finalmente al hombre que siempre supe que podía ser, el niño que me prometía cambiar el mundo redescubierto después de perderse temporalmente en caminos equivocados. En un momento de la noche, cuando los demás conversaban animadamente, salí al pequeño balcón de mi apartamento. La ciudad se extendía ante mí, las luces de Barcelona brillando como estrellas terrestres. Pensé en todo lo que había pasado, en el dolor, en la humillación, en la lucha, pero también en el triunfo, en la justicia, en el amor recuperado. Lucía salió a acompañarme. Puso su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era niña. «¿En qué piensas, mamá?», preguntó suavemente. Sonreí, pasando mi brazo alrededor de ella. Pienso en que aquella humillación en la boda, por dolorosa que fue el catalizador para algo mucho más grande, nuestro renacer. No solo como familia, sino como personas que entienden su propio valor. Los Santillana pensaron que podían definirnos, continuó Lucía, su voz más fuerte. Pero lo que realmente hicieron fue despertarnos. Nos mostraron quienes no queríamos ser, y eso nos ayudó a descubrir quiénes realmente somos. Sus palabras eran sabias, más allá de sus años, forjadas en el fuego de la adversidad. Regresamos adentro, donde Sebastián había propuesto un brindis. Todos levantamos nuestras copas de vino barato, pero que sabía a gloria porque lo compartíamos con personas que realmente importaban. Por Clara, dijo Sebastián, con voz quebrada por la emoción, quien nos enseñó que la dignidad no se compra, no se vende y nunca se pierde mientras mantengas tu verdad. Por demostrar que el poder real viene de la integridad, no del dinero. Por ser la mujer más valiente que conozco. Por todas las mujeres invisibles que finalmente fueron vistas, añadió Rosa, levantando su copa más alto. Por la justicia, por la verdad, por la dignidad recuperada, completó Javier. Brindamos, nuestras copas tintineando en ese pequeño apartamento que había sido testigo de tantas lágrimas, pero ahora resonaba con risas. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en mi sofá gastado, sosteniendo las flores que Sebastián había traído. Pensé en la mujer que era un año atrás, en sus miedos, en su dolor, en su determinación naciente. Había aprendido que el verdadero poder no reside en la riqueza ni en el apellido, sino en la dignidad, en la verdad, en la capacidad de levantarse después de ser derribado, de convertir el dolor en acción, la humillación en determinación. Mientras miraba las fotos de mis hijos en la pared, Sebastián y Lucía sonriendo juntos en una reciente, sus ojos llenos de esperanza real, supe que aquella humillación en la boda, por dolorosa que fue, había sido el catalizador para algo mucho más grande, nuestro renacer. No solo como familia, sino como personas que entienden su propio valor, que no permiten que otros definan su dignidad, que luchan por la justicia no solo para sí mismas, sino para todas aquellas voces que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. El trabajo honesto de mis manos, esas manos manchadas y agrietadas por años de limpieza, había construido algo más valioso que cualquier mansión, una familia reunida, una dignidad restaurada y un legado de coraje que mis hijos llevarían consigo para siempre. Y mientras las luces de Barcelona parpadeaban en la distancia, sentí una paz profunda, sabiendo que había luchado la buena batalla, que había defendido lo correcto y que había ganado lo más importante, el respeto propio y el amor verdadero de aquellos que realmente importan.